Había una vez un gato joven y curioso que vivía en un templo budista rodeado de montañas y bosques. El templo era un lugar tranquilo y sagrado donde los monjes se dedicaban a practicar la meditación y a seguir las enseñanzas del Buda. El gato, sin embargo, no tenía interés en esas cosas. Él solo quería divertirse y satisfacer su curiosidad. El gato solía salir del templo por las mañanas y recorrer los alrededores en busca de aventuras. Le gustaba explorar los senderos, trepar a los árboles, saltar sobre las rocas y perseguir a los pájaros y las mariposas. También le gustaba cazar a los pequeños animales que habitaban el bosque, como los ratones, las ardillas y los conejos. El gato era un cazador hábil y astuto y disfrutaba de la emoción de la caza y del sabor de la carne. Pero un día, el gato descubrió algo que cambió su vida para siempre. Al volver al templo, se encontró con una puerta que nunca había visto abierta. Era la puerta que daba al salón principal, donde los monjes se reunían a meditar y a escuchar al maestro. El gato, movido por la curiosidad, se coló por la puerta y entró al salón. Allí vio algo que le llamó la atención. Una campana dorada que colgaba del techo sobre un altar adornado con flores y velas. La campana era grande y brillante, y reflejaba la luz del sol que entraba por las ventanas. El gato quedó hipnotizado por la campana y sintió un impulso irresistible de tocarla. El gato se acercó sigilosamente al altar y saltó sobre él con su pata. El sonido de la campana alcanzó a golpearla, y ésta sonó con un sonido melodioso y vibrante. El gato se sorprendió y se alegró al mismo tiempo. Le encantó el sonido que había hecho y quiso repetirlo una y otra vez. Así que se puso a tocar la campana con su pata, sin importarle nada más. El sonido de la campana se oyó por todo el templo, y los monjes que estaban en sus habitaciones se preguntaron qué estaba pasando. Algunos pensaron que era una señal para reunirse a meditar y se dirigieron al salón principal. Otros pensaron que era una alarma de algún peligro y se prepararon para defender el templo, y otros pensaron que era una broma de algún monje travieso y se rieron. El maestro del templo, que estaba en su habitación leyendo un libro, también oyó el sonido de la campana. Él sabía que no era el momento de meditar ni había ningún peligro ni ninguna broma. Él sabía que era el gato que había entrado al salón principal y había encontrado la campana. El maestro sonrió y se levantó de su asiento. Decidió ir a ver al gato y a hablar con él. Mientras tanto, el gato seguía tocando la campana sin darse cuenta de que los monjes se habían reunido en el salón y lo miraban con asombro y diversión. El gato estaba tan absorto en el sonido de la campana que se olvidó de todo lo demás. Se olvidó de cazar y comer, y empezó a sentir hambre. Pero no le importó porque la campana le daba más placer que la comida. Esa mañana, cuando el maestro se encontró con el gato en su estado de distracción, no pudo evitar sentir una conexión especial. Observando su comportamiento, se dio cuenta de que, aunque el gato parecía haber perdido su instinto natural de cazador, había en él una capacidad única para enfocarse que podría ser redirigida hacia prácticas más espirituales. El maestro decidió entonces tomar bajo su ala al gato hambriento, introduciéndolo en un entorno donde podría florecer tanto mental como espiritualmente. El maestro comenzó por enseñarle al gato cómo calmar su mente y su cuerpo a través de la meditación. Utilizaba técnicas sencillas al principio, como enseñarle a concentrarse en su respiración y en los sonidos sutiles del templo, que contrastaban con el tintineo estridente de la campana que tanto lo distraía. Poco a poco, el gato aprendió a sentarse en silencio junto al maestro durante las sesiones de meditación, absorbiendo la serenidad del ambiente y empezando a experimentar los primeros destellos de paz interior. Además, el maestro introdujo al gato en el concepto del Middle Way, un principio budista que promueve un equilibrio entre los extremos del ascetismo y la indulgencia sensorial. Esto ayudó al gato a moderar su enfoque hacia la comida y el juego, enseñándole a disfrutar de ambos sin que dominaran su existencia. Con el tiempo, el gato comenzó a mostrar una comprensión notable de estas enseñanzas, demostrando que incluso un animal podía avanzar en el camino del desarrollo espiritual. Los otros monjes en el templo también notaron el cambio en el gato. Se convirtió en un ser querido por todos, un ejemplo de cómo incluso las criaturas más impulsivas pueden transformarse y encontrar un nuevo propósito bajo la guía adecuada. Su presencia en el templo añadía una dimensión de alegría y ligereza a la atmósfera generalmente solemne. A través de su convivencia con el gato, el maestro reafirmó su creencia en la universalidad de la búsqueda espiritual
y la posibilidad de iluminación para todos los seres, independientemente de su origen. Este gato, que alguna vez fue meramente un cazador distráctil y hambriento, había encontrado un camino más profundo, mostrando que el potencial para el despertar espiritual reside en todos los lugares, esperando ser descubierto y cultivado. Pero el maestro no quería forzar al gato a seguir el budismo, sino que esperaba que el gato lo descubriera por sí mismo. El maestro solía observar al gato con una sonrisa, y le parecía gracioso ver cómo se divertía y se metía en problemas. El maestro no se enojaba con el gato ni lo castigaba ni lo reprendía. El maestro solo le daba consejos y le mostraba afecto. El maestro consideraba al gato como un amigo y como un discípulo en potencia. Un día, el maestro oyó el sonido de la campana que colgaba del techo del salón principal. El maestro reconoció el sonido y supo que era el gato que había entrado al salón y había encontrado la campana. El maestro sintió que era una oportunidad para hablar con el gato y para ofrecerle enseñarle a meditar. El maestro pensó que tal vez el gato estaría interesado en aprender algo nuevo y que podría beneficiarse de la meditación. El maestro se levantó de su asiento y se dirigió al salón principal. Allí vio al gato sobre el altar tocando la campana con su pata y haciendo sonar el sonido que tanto le gustaba. El maestro también vio a los monjes que se habían reunido en el salón y que miraban al gato con asombro y diversión. Al acercarse al altar, el maestro llamó al gato por su nombre, y éste se sobresaltó y dejó de tocar la campana. El gato reconoció al maestro y se alegró de verlo. Sabía que el maestro era un hombre bueno y amable que siempre lo trataba bien. El gato se bajó del altar y se acercó al maestro. El maestro le acarició la cabeza y le habló con una voz suave y amigable, explicándole lo que era la meditación y por qué era importante. El gato aceptó la invitación del maestro y se sentó junto a él en el salón de meditación. Allí, el maestro comenzó a enseñarle al gato a meditar y a encontrar un equilibrio entre el juego y la comida. El gato escuchó con atención y sintió curiosidad por lo que le decía el maestro. Nunca había oído hablar de la meditación ni de lo que podía hacer por él. Así fue como el maestro empezó a enseñarle al gato a meditar y a encontrar un equilibrio entre el juego y la comida. Vio a los monjes sentados en el suelo con las piernas cruzadas y las manos juntas. Los monjes tenían los ojos cerrados y respiraban lentamente y profundamente. Los monjes parecían estar en paz y en silencio, y no se movían ni hacían ningún ruido. En ese tranquilo entorno del templo, el maestro aprovechó la innata curiosidad del gato para introducirlo en prácticas que podrían parecer inusuales para un animal. Con paciencia y una suave guía, el maestro comenzó explicándole los fundamentos de la meditación. Le mostró cómo los monjes se asentaban en sus posturas de meditación, describiendo el propósito de cada elemento: las piernas cruzadas para la estabilidad, las manos juntas para el equilibrio y los ojos cerrados para evitar distracciones externas. El gato, intrigado por esta nueva experiencia, intentó imitar la postura, ajustando su cuerpo de la mejor manera que pudo. Al principio, se distraía fácilmente por los sonidos del ambiente, como el crujir de las hojas fuera del templo o el distante canto de los pájaros. Sin embargo, el maestro le enseñó a aceptar estos sonidos sin juzgarlos ni seguirlos, simplemente dejándolos pasar como nubes en el cielo. Poco a poco, el gato comenzó a entender el valor de la respiración profunda y controlada. El maestro le explicó cómo cada inhalación y exhalación podía ayudar a centrar su mente y calmar su cuerpo. Esta práctica no solo le ayudaba durante los momentos de meditación, sino que también le servía en su vida diaria, permitiéndole enfrentar el hambre o el deseo de jugar con una nueva perspectiva más calmada y equilibrada. Además, el maestro integró enseñanzas sobre la importancia del equilibrio entre la actividad y el descanso, el juego y la alimentación. Le explicó al gato que la vida no se trata de satisfacer cada impulso, sino de encontrar un camino medio donde pueda disfrutar de sus actividades sin que éstas dominen su existencia. Este equilibrio, según el maestro, era clave para una vida plena y armoniosa. Con el tiempo, el gato no solo aprendió a sentarse en meditación junto a los monjes, sino que también comenzó a adoptar un enfoque más meditativo hacia su vida diaria. La transformación del gato se convirtió en un testimonio del poder de la meditación y del aprendizaje continuo. Los otros monjes y visitantes del templo a menudo comentaban lo tranquilo y centrado que parecía el gato, lo que, a su vez, inspiraba a otros a explorar más profundamente su propia práctica espiritual.
Esta historia del gato meditador se difundió más allá de los muros del templo, sirviendo como un suave recordatorio de que la paz y el equilibrio son alcanzables para todos los seres, sin importar cuán inesperados puedan ser los estudiantes de estas antiguas prácticas. El maestro le explicó al gato que para meditar debía hacer lo mismo que los monjes. El maestro le dijo que debía cerrar los ojos, respirar profundamente y concentrarse en el sonido de su respiración. El maestro le dijo que debía dejar de pensar en otras cosas y solo enfocarse en el presente. El maestro le dijo que debía calmar su mente y liberarla de todo lo que le causaba sufrimiento. El gato trató de imitar a los monjes y de seguir el ritmo de su respiración. Trató de seguir las instrucciones del maestro, pero pronto se aburrió y empezó a pensar en otras cosas. Recordó la campana y el sonido que hacía, y se preguntó si podría tocarla de nuevo. También recordó los ratones que había visto en la cocina, y lo sabrosos que serían. También recordó las aventuras que había vivido en el bosque, y lo divertido que era explorar y cazar. Así el gato se distrajo con sus pensamientos, y no pudo meditar. El gato se sentía incómodo y ansioso y quería salir del salón de meditación. El gato pensó que la meditación era aburrida y difícil, y que no le servía para nada. El gato pensó que la meditación era una pérdida de tiempo, y que prefería jugar y comer. El gato pensó que la meditación no era para él, y que nunca podría aprenderla. Pero el gato no se atrevió a interrumpir la meditación de los monjes, ni a desobedecer al maestro. El gato respetaba al maestro, y le agradecía por su bondad y su enseñanza. El gato quería complacer al maestro y demostrarle que podía ser un buen discípulo. El gato quería darle una oportunidad a la meditación y ver si podía encontrar algo de valor en ella. Así que el gato se quedó quieto y en silencio, y trató de ignorar sus pensamientos y sus deseos. El maestro comprendía profundamente que la meditación no era un camino fácil, ni siquiera para él mismo después de años de práctica. Aunque había logrado cierto dominio, sabía que cada día traía sus propios desafíos, y que cada individuo enfrentaba sus propias batallas internas en este viaje. Esta comprensión lo hacía excepcionalmente paciente y empático con sus discípulos, ya fueran humanos o animales como el gato. Al sentarse con el gato en el tranquilo salón de meditación, el maestro no solo buscaba enseñarle la técnica, sino también impartir una lección más profunda sobre la presencia y la aceptación. Le instruyó al gato cómo cerrar los ojos suavemente, no para bloquear el mundo, sino para mirar hacia adentro. Le enseñó a respirar no solo para llenar los pulmones, sino para sentir la vida en cada inhalación y exhalación, para notar cómo el aire entraba y salía, llevando consigo pensamientos y preocupaciones al exhalar. El maestro guió al gato para que se enfocara en el momento presente, algo particularmente difícil para un ser tan impulsivo y curioso. Le explicó que la mente, como un gato curioso, naturalmente vagaría, atraída por los sonidos y sensaciones del mundo exterior, como los ratones o el bosque. Sin embargo, el verdadero arte de meditar consistía en notar cuando la mente se había desviado, y gentilmente traerla de vuelta sin juicio ni frustración. Observando al gato, el maestro notó cómo sus oídos giraban al menor ruido, cómo sus ojos se entreabrían ocasionalmente para espiar el entorno. Incluso notó el suave ronroneo, indicativo de su estado de semirrelajación mezclada con inquietud. A través de estos signos, el maestro entendió que el gato estaba luchando entre su naturaleza inquisitiva y las instrucciones que recibía. El maestro se mantuvo sereno, reconociendo que cada suspiro, cada murmullo del gato, era parte de su proceso de aprendizaje. Cada distracción era una oportunidad para enseñar al gato a volver a su centro, a la respiración y al momento presente. Le aseguró al gato que estaba bien divagar, que cada regreso a la respiración era un paso hacia la maestría de su propia mente. Con paciencia, el maestro continuaba el proceso, dedicando cada sesión a reforzar estos conceptos, consciente de que el verdadero progreso en meditación no se mide en minutos de concentración ininterrumpida, sino en la habilidad para regresar una y otra vez al presente, sin importar cuántas veces la mente se aleje. Esta enseñanza, impartida en la tranquilidad del salón de meditación, no solo ayudaba al gato, sino que reafirmaba la filosofía del maestro de que la meditación es un camino accesible a todos los seres, lleno de paciencia y aceptación constante, sin importar cuán pequeños o grandes sean los obstáculos mentales que enfrentan.
El maestro no se enojó con el gato, ni lo interrumpió, ni lo regañó. El maestro sabía que el gato era un principiante y que no podía meditar tan fácilmente como los monjes. El maestro sabía que el gato tenía una mente muy activa y curiosa y que le costaba mucho trabajo concentrarse. El maestro sabía que el gato necesitaba tiempo y práctica y que no podía forzarlo a meditar. El maestro le habló al gato con paciencia y le dio un consejo para que no se distrajera. El maestro le dijo: «Pequeño amigo, veo que tu mente está muy inquieta y no puedes concentrarte. Eso es normal. Todos tenemos pensamientos que nos perturban y nos alejan del presente. Pero no te preocupes. Hay una forma de superarlos. Cada vez que te des cuenta de que estás pensando en algo que no tiene que ver con la meditación, simplemente déjalo ir y vuelve a enfocar tu atención en el sonido de tu respiración. Así, poco a poco, tu mente se irá calmando y podrás meditar mejor». El maestro le explicó al gato que los pensamientos eran como las nubes que pasaban por el cielo de la mente, y que no había que aferrarse a ellos ni rechazarlos, sino dejarlos fluir. El maestro le dijo al gato que la respiración era como el ancla que lo mantenía en el presente, y que había que prestarle atención y seguir su ritmo. El maestro le dijo al gato que la meditación era como el sol que iluminaba la mente, y que había que buscarlo y sentir su calor. El gato agradeció al maestro por su consejo, y decidió seguirlo. El gato se propuso meditar y dejar de distraerse con sus pensamientos. Se esforzó por meditar y volver a enfocar su atención en el sonido de su respiración. Al principio le costó mucho trabajo y se sintió frustrado y ansioso, pero con el tiempo fue mejorando, y logró mantener su atención por más tiempo. El maestro, al escuchar las dudas y frustraciones del gato, decidió tomar un momento para sentarse con él y discutir más profundamente el propósito y los beneficios de la meditación. Sabía que la paciencia y la comprensión eran clave para guiar a alguien a través de su viaje espiritual, especialmente cuando ese alguien era un gato inquisitivo y naturalmente impulsivo. Primero, el maestro explicó que la meditación no siempre produce resultados inmediatos o evidentes, especialmente al principio. Le dijo al gato que la meditación es como plantar un árbol. Al principio se invierte mucho en plantar la semilla y cuidarla, pero lleva tiempo antes de que el árbol crezca lo suficiente para proporcionar sombra o frutos. De manera similar, los beneficios de la meditación se acumulan gradualmente y se manifiestan en formas a menudo sutiles, como una mayor paz interior, mejor manejo del estrés, y una comprensión más profunda de uno mismo y del mundo. El maestro también abordó el sentimiento de confusión y frustración del gato. Le explicó que la meditación al principio puede parecer extraña o inefectiva porque implica calmar la mente, algo que puede ser contrario a la naturaleza activa e inquisitiva de un gato. Sin embargo, subrayó que el valor de la meditación no radica solo en alcanzar un estado de tranquilidad, sino en aprender a observar y aceptar los pensamientos y emociones sin juzgarlos o aferrarse a ellos. Para ilustrar su punto, el maestro compartió algunas de las historias de otros monjes que inicialmente lucharon con la meditación, pero que, con el tiempo, encontraron en ella una fuente invaluable de fortaleza y claridad. Relató cómo algunos monjes lograron superar emociones negativas y viejos hábitos a través de su práctica persistente, y cómo otros descubrieron una profunda conexión con el mundo a su alrededor. Reconociendo que el gato aún podría estar dudoso, el maestro propuso un enfoque más práctico. Sugería sesiones de meditación más cortas y dirigidas, intercaladas con momentos de juego o exploración, para ayudar al gato a ver la meditación no como una tarea, sino como una parte agradable y enriquecedora de su día. Además, el maestro se ofreció a meditar junto con el gato, guiándolo a través de las sesiones y mostrando su apoyo y solidaridad. Por último, el maestro aseguró al gato que sus dudas y dificultades eran una parte normal del proceso de aprendizaje. Le animó a continuar expresando sus pensamientos y sentimientos, asegurándole que cada pregunta y cada queja eran bienvenidas. Esta comunicación abierta, afirmó el maestro, era crucial para ajustar la práctica a las necesidades del gato, y para asegurar que continuara sintiéndose conectado y comprometido con el camino de la meditación. Gracias a esta conversación profunda y al enfoque adaptativo del maestro, el gato comenzó a ver la meditación bajo una luz nueva y más positiva, comprendiendo que el viaje espiritual es único para cada ser, y que cada paso, incluso los llenos de dudas, forman parte del camino hacia una mayor comprensión y paz.
El maestro le respondió con paciencia y comprensión y le dijo: «Pequeño amigo, veo que estás frustrado y desanimado y que no estás disfrutando de la meditación. Eso es normal. La meditación no es algo que se aprende de la noche a la mañana, sino que requiere de tiempo y práctica. La meditación es un proceso, no un resultado. Y hay que ser paciente y perseverante. La meditación es una habilidad, no un don, y hay que cultivarla y mejorarla. La meditación es una experiencia, no una teoría, y hay que vivirla y sentirla». El maestro le explicó al gato que la meditación tenía muchos beneficios tanto para la mente como para el cuerpo. El maestro le dijo que la meditación le ayudaría a concentrarse, a relajarse, a ser más feliz y a entender mejor la vida. El maestro le dijo que la meditación le permitiría ver las cosas con más claridad y actuar con más sabiduría. El maestro le dijo que la meditación le haría más consciente de sí mismo y de los demás. El maestro le explicó al gato que la meditación le abriría las puertas de la iluminación y lo liberaría de todo sufrimiento. El maestro le dio al gato algunos ejemplos de cómo la meditación podía mejorar su vida. El maestro le animó al gato a seguir practicando la meditación y a no rendirse. La transformación del gato en un practicante diligente de la meditación comenzó a reflejarse no solo en su comportamiento diario, sino también en su bienestar general. A medida que dedicaba más tiempo a la meditación, su agitación natural disminuyó significativamente. Antes, solía ser fácilmente distraído por los más mínimos estímulos, como el crujido de las hojas o el movimiento rápido de una sombra, pero ahora podía mantener su enfoque incluso en un entorno lleno de posibles distracciones. Esta nueva habilidad para mantener la concentración no solo mejoraba su práctica meditativa, sino también su capacidad para disfrutar más plenamente de cada momento, ya sea jugando o descansando. El maestro observó estos cambios con gran satisfacción. Vio cómo el gato comenzó a aplicar las técnicas de respiración y atención plena que había aprendido no solo durante las sesiones de meditación, sino en todos los aspectos de su vida diaria. Esta integración de la práctica meditativa en su rutina diaria ayudó al gato a vivir de manera más armoniosa, reduciendo su estrés y aumentando su alegría general. A nivel físico, los beneficios también eran notables. El gato mostraba signos de mejor salud, como un pelaje más brillante y ojos más brillantes, indicativos de su bienestar general. Además, su energía parecía más equilibrada. Ya no tenía esos picos de hiperactividad seguidos por largos periodos de letargo. En su lugar, su energía se distribuía de manera más uniforme a lo largo del día. Mentalmente, el gato también experimentó cambios significativos. Parecía más sereno y menos propenso a reacciones impulsivas. Esta nueva calma mental le permitió enfrentar desafíos con una perspectiva más clara y equilibrada. Este compromiso no solo reforzaba su propia práctica, sino que servía como un ejemplo inspirador para todos en el templo, demostrando que la perseverancia y la dedicación a la meditación pueden traer cambios transformadores y duraderos. El gato empezó a ver los beneficios de la meditación tanto para la mente como para el cuerpo. El gato se sintió más feliz, más tranquilo, más inteligente y más equilibrado. El gato se dio cuenta de que la meditación le había cambiado la vida y le había dado algo que nunca había tenido. El gato se dio cuenta de que la meditación le había dado la paz y la libertad. El gato también empezó a ver las cosas con más claridad y a actuar con más sabiduría. El gato se volvió más consciente de sí mismo y de los demás. El gato se volvió más agradecido y más generoso. El gato se volvió más tolerante y más compasivo. El gato se volvió más curioso y más creativo. El gato se volvió más flexible y más adaptable. El gato se convirtió en un ser diferente, un ser mejor, un ser iluminado. Un día, mientras el gato meditaba, ocurrió algo extraordinario. El gato entró en un estado de profunda paz y armonía, y sintió que su mente se expandía y se conectaba con todo lo que existía. El gato vio la belleza y la esencia de la vida, y comprendió el sentido de la meditación. El gato experimentó una gran alegría y amor, y se liberó de todo sufrimiento. El gato había alcanzado la iluminación, el objetivo supremo del budismo. El gato había logrado lo que pocos seres logran y lo que muchos buscan. El gato había despertado a su verdadera naturaleza y había trascendido las limitaciones de su forma. El gato había dejado de ser un gato y había pasado a ser un Buda.
El gato se quedó en silencio y disfrutó de su nueva condición. El gato se sintió pleno y satisfecho, y no deseó nada más. El gato se olvidó de la campana, de los ratones, del bosque, y de todo lo que antes le gustaba. El gato solo se concentró en el presente y en la felicidad que lo llenaba. Así fue como el gato se convirtió en el gato iluminado. El gato que había alcanzado la iluminación y que se había liberado del sufrimiento. Y así fue como el maestro se sintió orgulloso del gato y lo felicitó por su logro. El maestro era un hombre de gran sabiduría y bondad, que había dedicado su vida a estudiar y practicar el budismo. Él era el líder espiritual de los monjes y les enseñaba el arte de la meditación y el camino hacia la iluminación. El maestro tenía una gran compasión por todos los seres y buscaba ayudarlos a liberarse del sufrimiento. El maestro había enseñado al gato a meditar y lo había guiado con paciencia y amor. Había visto el progreso del gato y lo había animado y felicitado. El maestro había reconocido el potencial del gato y lo había ayudado a despertarlo. Consideraba al gato como un amigo y como un discípulo. Un día el maestro se sorprendió al ver que el gato había alcanzado la iluminación, el objetivo supremo del budismo. El maestro se dio cuenta de que el gato había entrado en un estado de profunda paz y armonía, y que había conectado su mente con todo lo que existía. El maestro vio que el gato había visto la belleza y la perfección de la vida, y que había comprendido el sentido de la meditación. El maestro sintió que el gato había experimentado una gran alegría y amor, y que se había liberado de todo sufrimiento. Se sintió muy orgulloso del gato y lo felicitó por su logro. El maestro se acercó al gato que estaba sentado en silencio y le dijo: «Pequeño amigo, has hecho algo increíble. Has alcanzado la iluminación, el estado más alto de la conciencia. Has demostrado que todos los seres tienen el potencial de despertar y ser felices. Eres un ejemplo para todos nosotros, y te agradezco por tu esfuerzo y tu dedicación. Ahora puedes disfrutar de la vida con plenitud y sabiduría y ayudar a otros a hacer lo mismo». El maestro le habló al gato con una voz llena de emoción y admiración, y le expresó su gratitud y su respeto. Le dijo al gato que había hecho historia, y que había entrado en el selecto grupo de los seres iluminados. Le dijo al gato que había superado todas las expectativas, y que había sorprendido a todos con su hazaña. El maestro le dijo al gato que había cumplido su propósito, y que había encontrado la felicidad. El gato había alcanzado la iluminación, y se había liberado del sufrimiento. Había despertado a su verdadera naturaleza, y trascendido las limitaciones de su forma. El gato había dejado de ser un gato y había pasado a ser un Buda. El gato se sintió pleno y satisfecho y no deseó nada más. Se olvidó de la campana, de los ratones, del bosque, y de todo lo que antes le gustaba. Solo se concentró en el presente y en la felicidad que lo llenaba. También se sintió agradecido y humilde, y reconoció que no había logrado la iluminación por sí solo, sino que había contado con la ayuda y la enseñanza del maestro. El gato se dio cuenta de que el maestro era el verdadero responsable de su iluminación, y que sin él nada de esto habría sido posible. Se acercó al maestro que lo había felicitado por su logro y le dijo: «Maestro, tú eres el verdadero responsable de mi iluminación. Tú me enseñaste a meditar y me guiaste con tu paciencia y tu bondad. Tú me mostraste el camino hacia la felicidad y me diste la oportunidad de seguirlo. Sin ti, yo seguiría siendo un gato hambriento y distraído. Te estoy eternamente agradecido y te considero mi amigo y mi maestro». El gato le habló al maestro con una voz llena de emoción y gratitud, y expresó su respeto y su admiración. Dijo que era el mejor amigo y el mejor maestro que podía tener, y que nunca lo olvidaría. Le dijo que era su fuente de inspiración y de sabiduría y que siempre lo seguiría. Que era su benefactor y su protector, y que siempre lo amaría. El maestro se conmovió por las palabras del gato y le respondió: «Pequeño amigo, no tienes que agradecerme nada. Yo solo hice lo que debía hacer. Tú eres el único responsable de tu iluminación. Yo solo te mostré el camino, pero tú lo recorriste. Tú eres el que se esforzó y se dedicó. Yo solo te animé y te apoyé. Tú eres el que despertó y se liberó. Yo solo te acompañé y te celebré. No me debes nada. Yo solo te quiero lo mejor». El maestro le habló al gato con una voz llena de ternura y orgullo, y expresó su amistad y su cariño. Dijo que era un gran amigo y un gran discípulo, y que siempre lo recordaría. Que era un ejemplo y una bendición, y que siempre lo admiraría.
que era un Buda y un hermano y que siempre lo respetaría. Le dio al gato un abrazo y le ofreció su amistad y su guía. Le dijo al gato que podía quedarse en el templo y seguir aprendiendo y meditando, o que podía salir del templo y compartir su iluminación y su felicidad con otros seres. Que hiciera lo que quisiera y que fuera feliz. El gato se sintió feliz y libre, y decidió lo que haría. Se despidió del maestro y le agradeció una vez más. Salió del templo y se fue a vivir al bosque. Se dedicó a ayudar y a enseñar a otros animales, y a difundir la meditación y el budismo. Se convirtió en un maestro y en un amigo de todos. Así fue como el gato se convirtió en el gato agradecido, el gato que había alcanzado la iluminación y que había agradecido al maestro. Y así fue como el gato se convirtió en el gato maestro, el gato que había compartido su iluminación y que había ayudado a otros. Y así termina esta fábula que nos enseña una gran lección. No te dejes llevar por los pensamientos que te perturban, sino enfoca tu atención en el presente y libera tu mente.